la biblioterapia y cómo la implementamos. Ahora vamos, sí, sí. Bueno, Bien. porque Susana estaba contando algo, pero no sé, Susana, ¿querés redondearlo? Lo de No, los no, no, leprosos, era nada más que para porque se decirles nos que cortó. sí, se nos cortó. Para decirles que tuve también la oportunidad de hacer muchas entrevistas por ese tema del hospital, del antiguo hospital leprosario, y que todos, digamos, los entrevistados, por ahí contaban la misma anécdota, la misma situación vivida, y para unos era a una hora, la otra fue a la otra hora, uno el color del vehículo que entró era rojo, el otro era, o sea, cada uno la contó Como contó la, la misma situación con percepciones de los sentidos diferentes, claro. a través de los sentidos. Por eso lo que estábamos hablando de la subjetividad, pero a todos en los entrevistados los atravesaba una situación de emoción en el momento del relato. En el momento que se recoge el testimonio, que uno pregunta y estás ahí con la paciencia de, bueno, hablará, no hablará, cómo está, porque no siempre que uno entrevista y ese tipo de temas, en este caso muy, muy terrible, doloroso, fuerte si se quiere, estaba muy atravesado por la emoción. Entonces ya sean antiguos enfermos recuperados, ¿no es cierto? Enfermeros, médicos, familiares, a los entrevistados, estas personas, todos atravesados por la emoción. Y me pasó eso que hablaban recién, que la misma situación es relatada con detalles diferentes, o sea, el hecho es el mismo. La situación, el conflicto, lo que fuere, el grueso está, pero la percepción en el nivel de la sensibilidad de cada uno es totalmente diferente. Pero además Eso el quería. contexto, ¿no? El contexto de que uno recuerda es diferente, Es entonces diferente. Sí, siempre sí, va a sí. ser. Bueno, eso quería agregar a lo que estaban ya Perfecto. diciendo. Bueno, sí, 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 porque tiene que ver, esto tiene que ver en cierta forma, está bien que vos lo contás desde una anécdota de un episodio de vida, ¿no? Pero en la lectura pasa exactamente lo mismo, digamos, cada uno lee desde donde está ubicado como sujeto, desde su historia, desde el contexto actual, desde lo que le pasó en el pasado, puede surgir diferentes tipos de interpretaciones, más allá de que el texto existe, no es que estamos hablando de que el libro existe, pero que ya no es esa tabla rasa que uno tiene que descifrar como digamos, antes se creía eso. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que puede existir, que cada uno puede contar su experiencia, incluso por eso, bueno, los comentarios de libros, muchas veces vos escuchás un comentario de un libro y decís, pero si yo leí otra cosa, ¿viste? Claro. Y ni que hablar, claro, y ni que hablar de las interpretaciones de los libros que pasan a películas o que pasan a series, Bueno, sí. y vos decís, pero bueno, ¿pero por qué? Porque lo que funcionó ahí es el ojo del director, que no Claro. tiene por qué ser digamos, el mismo que el tuyo o el mismo del que tengo al lado, digamos. A mí, por ejemplo, muchas veces, te diría que el 90% de las veces, lo que me pasa es que mi lectura había sido mucho mejor que lo que después vi en la película. Por ejemplo, me pasó con el libro El perfume, que yo me Sí, a mí imaginaba también. No, es no, un no. libro riquísimo sensorialmente. Si no lo leyeron, se los recomiendo porque es muy rico Sí. sensorialmente. Entonces te despierta, te abre una imaginación fuerte, digamos, y que después, viste, la película se quedó corta, digamos. Bueno, eso pasa. Ahora, pasando a la otra cuestión que decía Walter, que aparte no sé acá que le querías preguntar a Susana de lo que venía antes, así, por no cambiar de tema, digo. Si no, seguimos. No, pero está bien. Primero te escucho porque quiero preguntarle por qué a Susana, porque hace poquito hice un taller con Emilce Brusa sobre narrativa oral y también coincidimos, no existen las coincidencias, ¿no? También tratamos el cuento de Maco y Juan, y ella contaba lo mismo. Entonces, no, la pregunta era, en realidad, tanto para Susana como para Laura, como yo no, si bien algo leí sobre
sobre historia oral, si además de la oralidad de la historia, también podemos buscar desde eso, por ejemplo, cosas escribe como Susana, o muchos más, si se puede también de ahí contar historias a los chicos, o que los chicos pregunten y averigüen sobre esas cosas. Em, ¿Se entendió lo que dije? Sí, Lo te que quise contesto preguntar. rápido la historia oral, así la dejamos a Susana que hable desde su lugar. Justamente sí, ese es el tema. Una cosa es, una cosa es cómo construir la fuente y otra cosa es el uso que le das a la fuente, ¿sí? Cuando vos haces la entrevista siguiendo los pasos, estás construyendo un documento oral que es solo eso, la historia oral. El resto, y que si vas a hacer un archivo va completo, no va editado, ¿sí? Si vos, el resto, o sea, es el uso que uno le da. Y ese es uno de los usos que más, ahora lo estoy haciendo con ESI e Historia Oral, que lo puse en el Facebook, si que después te lo mando. Estoy trabajando educación sexual con Historia Oral, y como decía Brian antes, como los hago participar a los tutores, asistentes, o como quieran llamarlos, que son todos de ciencias, están estudiando psicología o estas cosas, psicopedagogía, no psicología, están tan enganchados los asistentes porque ven que a partir de un relato es mucho más fácil trabajar un montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, ese es otro de los proyectos que estoy haciendo, porque claro, a partir de la entrevista lo usamos para eso, o sea, estoy trabajando a partir de los juguetes ahora el tema de género, ¿no? Entonces, y también el tema de la sexualidad que nos atraviesa todo el tiempo. Entonces, eso justamente que estás diciendo es maravilloso, y además, con literatura, siempre mi sueño, pero ya lo vamos haciendo y ya lo voy a hacer, es, los chicos lo van haciendo, ya tengo un alumno que lo hizo, un estudiante, es ficcionalizar la historia oral. La historia oral no es ficción, ¿sí? Y está construida, es una fuente histórica, ¿sí? Tan subjetiva como todo lo demás. No hay nada objetivo, ni menos ni más. Todo es subjetivo, ¿sí? Eso nos tenemos que meter en la cabeza también, porque y los libros de texto más que subjetivos son un negocio, entonces ponen cualquier cosa, pero bueno, para no pagarle a nuevos autores. Pero bueno, el tema, eso aparte, ¿no? Sí. Pero el tema de eso que vos estás diciendo es lo más lindo, cuando ves a un pibe que está escuchando una entrevista y de ahí hace otra cosa. Lo ficcionaliza. Tengo uno que hizo una novela chiquitita, estaba en primer, y se le ocurrió a él, ¿sí? Después te la mando si querés, o sea que sí, la respuesta es sí. Sí. Walter me parece que quiere preguntar, ¿puede ser? ¿Nuevamente algo a Susana o...? Sí, dijo a mí a Susana, por eso le contesté yo con la historia oral y Susana. ¿Preguntó las dos cosas o no? Sí, sí. Sí, exacto. Creo que ya está respondido a través de Laura, me parece fantástico. Pero también me llevaba a una reflexión, no sé si se me ocurrió ahora, lo estoy tirando ahora. También sería interesante la historia oral de la propia, la propia persona, ¿no? Su biografía. Muchas veces, yo digo en el terciario, en los primeros años, primer año, escribe una breve autobiografía. Y como que gente de 17, 18 años estoy hablando, ¿no? Ingresantes a un instituto de formación docente, y se quedaban con media página, digamos, o una página, y a mí me dolía mucho, más allá de decir qué feo, me dolía, porque no sabían hablar de sí mismos. Y les costaba. Entonces yo me preguntaba, ¿no lo saben? ¿No lo saben expresar? ¿No hablan con su familia, sus padres o los cercanos que tuvieran de su vida, ¿no? ¿Qué hacía cuando era chico? ¿De dónde vino el abuelo? ¿De dónde vivíamos antes?
no sé, cosas así, como para poder volcar su propia historia, o tenerla en la cabeza o escribirla en un papel. Entonces, por ahí, una de las maestras, cuando yo lo había comentado alguna vez con las maestras con las que he trabajado en los talleres, me decía que le había dado una especie de consigna, no cuestionario, para que hablaran. Vieron que a veces en la familia hay situaciones que no las quieren hablar. Entonces, si el chico pregunta, no tiene respuesta. Pero sí le daba la libertad de que hablaran de lo que quisieran, ¿no? De cuando eran más chicos, de los abuelos, de que por qué se mudaron de casa, dónde vivían antes. O sea, porque llegan a el adolescente hoy. Yo, bueno, tengo contacto con adolescentes por cercanías familiares, pero no sé los chicos adolescentes en un aula, todos juntos, no sé qué haría ahora, ¿no? Pero por ahí están muy desenchufados de todo, ¿no? Y de lo afectivo muy, sí, con los amigos, con el grupo, donde tiene pertenencia, pero en la parte del hilo generacional, familiar, de dónde vienen, así, yo no sé, a lo mejor es una percepción mía, pero qué importante me parece sería, no decirle entrevista, pero sí el diálogo, la conversación con la gente de su entorno familiar, que lo contiene, que lo está criando, con el que está compartiendo, con el que está conviviendo. También es una realidad que es muy difícil en la vida familiar hoy en día, y hay familias que no están bien, bueno, eso también. Pero bueno, hay que aprovechar la oportunidad y que los vínculos sean fuertes para que se recupere todo lo que se está perdiendo de lo que estábamos hablando, ¿no? De ese hilo generacional. Nada más. De lo que vos decías, Susana, me quedé pensando y, digamos, me llama la atención y, digamos, no es casualidad, que Freud le llama la novela familiar del neurótico. ¿Y qué quiere decir? Porque fíjate que es novela, ¿entendés? Es como uno puede coficcionalizar su propia vida y, digamos, reconstruirla para salir de determinada cuestión, por ejemplo, no sé, traumática o alguna situación que tengas digamos, que trasmitar ahí, ¿no es cierto? Pero a eso se le llama justamente la novela familiar del neurótico, se le llama. Siempre caemos en Freud, ¿viste? Que Freud es... No, pero me causó gracia como, bueno, digamos, enlaza la cuestión... cultura. Pero también bueno, tiene que ver con nuestra cultura de hablar y de contar, que no en todos lados el psicoanálisis y todo esto nos atraviesa también. Sí, el estilo, decís vos. Sí, claro, o sea, Claro. yo iba a Panamá, voy a España, Claro. fui a un montón de lugares y los chicos no preguntan, no porque no les interesa, sino porque no Tienen preguntan otra modalidad. de hablar. Bueno, también es cultural el tema. Sí, totalmente, sí. Se provoca, digamos, que hay diferentes modalidades de acercarse a los textos también. Claro. Bueno, lo que vos preguntabas, Walter, porque en la animación a la lectura es algo que se puede hacer en forma general, en un aula, en un grupo, incluso en casa, digamos, pero en un sentido más general. La biblioterapia es algo más individual, totalmente individual, y tiene que ver con un acercamiento a la lectura de otra forma, totalmente tiene que ver con un vínculo entre digamos, tiene que haber algún nudo que se desenlace, digamos, ahí, y provoque un vínculo con la lectura. Bueno, yo todavía había contado, pero por las dos cuento que se inició o se descubrió o se pensó a partir de la Primera Guerra, porque un médico, a partir de comentarios que le venían haciendo las enfermeras, se dio cuenta que a los que venían, que estaban internados de excombatientes, digamos, de la guerra, que les acercaban libros, pero así, porque sí, en ese momento, se enganchaban y se recuperaban más rápido. A partir de ahí, este médico como que primero sospechaba qué está pasando y empezó a investigar esta cuestión. ¿Y qué pasaba? Algo que a los ojos de hoy en día, 100 años después, nos parece una pavada, pero no es tan así, que es que existe
la cuestión de la proyección, ¿no es cierto? La palabra proyección está como muy vapuleada porque todo el mundo dice, ay, no proyectes, ¿viste? Sí, claro. Por eso. Pero en realidad no es tan así, no va tan de suyo. Es un mecanismo bastante complejo, pero bueno. Y tiene que ver con poder poner en el afuera lo que, digamos, está adentro haciendo un problema, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, se puede trabajar siempre acompañado por alguien que te guíe en este aspecto, me parece a mí importante, ¿no? Por ejemplo, esta semana, por ejemplo, yo estuve leyendo y trabajando una cuestión que les voy a contar, como digamos, porque trataba de bajarlo a un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Salió una novela hace un par de semanas, que se las voy a mostrar, pero bueno, es esta que se llama Una mujer en pedazos. Sí, la vi. Que es una novela que escribió una chica que es periodista, que es una autoficción, y tiene mucho que ver con esto que planteaba en cierta forma recién Susana desde otro punto de vista, ¿no? Ella trabaja, bueno, un cáncer de mama que tuvo en la novela, pero no es que cuenta lo que le pasó en un sentido dramático, o ni siquiera es de autoayuda, como tips de cómo superar el cáncer, no, es una novela, o sea, ella armó una historia con principio, desenlace, pero sí le pasó a partir de lo que le pasó, digamos, se le ocurrió. Quizás en otro momento de la vida no se le hubiera ocurrido. Pero digo, no es necesario cuando alguien está mal, por ejemplo, atravesando una situación de este estilo, o alguna enfermedad terminal o lo que sea, ir a buscar libros de ciencia, ¿no? La ficción muchas veces ayuda a que vos te identifiques con un personaje, con alguna situación que está pasando ese personaje. Puede ser el principal, puede ser cualquier cosa, como lo que decíamos antes del perfume, que te identifiques con los olores, por ejemplo, o con la historia de ese chico marginal que viví, digamos, que cómo lo atravesó estar todo el tiempo en la pescadería para poder convertirse en perfumista, ¿no es cierto?, irse al otro extremo. Bueno, eso tiene que ver con la proyección, aunque no nos demos cuenta. ¿Cuántas veces estamos leyendo un libro y decís, viste, bueno, no quiero que termine, dejo las últimas páginas para mañana porque no quiero, pero ¿por qué? Porque vos estás metido adentro de esa historia, ¿sí? Estás de alguna manera enganchado con algún personaje, con alguna cuestión de la trama, lo que sea. Entonces, en general, se trabaja de esa manera, a partir de alguna cuestión alguna problemática, ¿no? Pero más o menos concreta, no tiene que ser exacta, pero más o menos concreta, qué sé yo, los temores, se trabajan muchos también a partir de las lecturas, especialmente también para muchos adolescentes viene muy bien, porque, bueno, hay muchas cosas que no se animan a contar, o, viste, bueno, porque para que no me tilden de tarado, o bueno, ese tipo de cosas, y sí, pasa. Así que bueno, básicamente eso sería la teoría, pero después, bueno, cómo uno lo va implementando, hay muchas formas, pero lo que sí no es colectivo. No, claro. Tiene que buscarse algún punto y buscar uno más o menos saber decirle, bueno, mira, ¿por qué no te lees tal cosa? Y después lo charlamos, ¿no? Entonces lo que ella leyó, o él, ¿no? Quien sea, va a saber que va a tener algún cruce con lo que le está pasando sin darse cuenta, quizás sí, quizás no, o sea, te puede decir, mira, leí esto y me chocó, o no sé por qué me puse a llorar en esta página, cuando en realidad no parecía desde el objetivo que fuera fuerte, y es porque le está tocando alguna cuestión ahí, ¿no? Hay un capítulo en Downton Abbey, que es una serie maravillosa, ¿no? Hay la mujer, ¿cómo se llama la novela? Se llama así, Una mujer en pedazos. Es una mujer en pedazos. En Downton Abbey hay un capítulo donde, bueno, era muy común, esto es en Inglaterra, no sé si esto de biblioterapia es en Inglaterra. Mostrar que, claro, ella en la tapa, se ve ahí, no sé si se ve. Ah, sí. Es muy linda la tapa, está bien lograda, pero bueno, tiene que ver con el cáncer de mama, sí.
Sí. Bueno, no, Por eso que es fuerte, Doctor pero... Gaby, que es una serie que cada capítulo puede disparar, no sé, es impresionante esa serie, está muy bien hecha. Hay una parte en la que después de la Primera Guerra, los soldados no tenían dónde estar. Acá, viste, como acá se hacen cosas de campaña, hospitales de campaña, bueno, porque no hay lugar. Bueno, entonces los tipos estos que tenían estas casas, que eran familias nobles, no en Londres, sino en las afueras, daban sus casas para que vayan los que venían mutilados, bueno, los heridos de guerra. Y lo que hacen es darle un libro, por eso me estaba relacionando la época con lo que vos estás diciendo. Seguramente era de la misma época, claro. Claro, bueno, un libro, le da un libro la chica a cada uno de ellos, y se notan, no lo desarrollan, pero se nota que a cada uno va con un libro, ¿entendés? Diferente, que hay una chica que va, está bueno eso también. Sí, en situaciones, de extrema crisis, bueno, claro. por algo se dice la escritura me salvó, o Claro. bueno, hay muchas expresiones que tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Uh-huh. A ver, Gaby quería decir algo, Gaby Lombardo. No, si quieren ampliar el tema de consulta. Yo, pobre a Gaby, no quería decir nada, la hice hablar yo. No, estaba escuchando re atenta, porque nosotros con el profesorado de geografía estuvimos trabajando el tema de narrativa, de cómo cuando uno lee, es decir, a partir de una historia, cómo cómo te lleva a trabajar la imaginación. Y también con los chicos, ¿sí? Cuando trabajamos el tema de narrativa. O cuando ellos relacionan su biografía puntualmente de escribir, lo relacionan con algún acontecimiento histórico o algún acontecimiento que le contó la familia. Eso también nos ayuda. Sí, o de profesorado de geografía, no sé por qué, tal vez te va a parecer una pavada, pero me ocurre que se puede relacionar con las zonas. No es lo mismo un chico que te cuente su historia que nació en Corrientes, a un chico que del sur, de Neuquén, qué sé yo, de Ushuaia. O sea, las cuestiones climáticas también hacen mucho a la personalidad. Por ejemplo, hay un libro que se llama... etnia también. ¿Cómo? Las de etnia, me estás haciendo acordar de Panamá, por eso, la primera vez hay que un voy. libro... Sí. No, que les pedí que se presenten y se levantaron, cada uno se ponía de pie la primera vez, ¿no? Y decía, soy hijo de, mi madre es tal, y después decían, estudié tal cosa, porque era un tema de no sentirse nada, ¿no? Y de que tenían que decir, del nombre de ellos no sé si lo decían. Linaje. Bueno, ahí está. Sí, Eso lo escribí en uno de los libros, porque me llamó mucho la atención. Pero Gaby, lo que te quería decir es que hay un libro que se llama Sol Negro y que habla de las depresiones de las zonas donde llueve siempre. Por ejemplo, Londres, por ejemplo... Bélgica. Bueno, Bélgica, todas esas zonas. Son todos amargados por eso. Sí, es muy... bueno, no sé si todos, pero que te puedo asegurar que influye, sí. Bueno, pues no sé si todos, pero que te puedo asegurar que influye, sí. Es una pavada, pero sí. O sea, puede parecer, digo, una pavada, pero no lo es, digamos. Las zonas geográficas influyen también, sí. En Islandia, miren las series de Islandia, Atrapados, la serie Atrapados, ¿ves? Vos viste, están siempre mal, son gordos, grandotes, parecen todos Papá Noel, y siempre están mal. Bueno, pero es terrible esa serie, te muestra eso, desde el alcohol, suicidio. Ahí Gabriela creo que está levantando la mano. Gaby, del Federico. Ahí va. Bueno, no, la importancia que ustedes mismas aclaraban recién, que esta importancia de, sobre todo los chicos que en cuarto grado ven las zonas de Buenos Aires, la zona del país, la zona del Delta, digo, qué interesante sería comentarle al docente, por ahí que esto lo pudiese articular con algún texto, por ahí no te digo un libro, porque en el cuarto grado son muy pocos los que te leen un libro entero, pero por ahí con algún texto. No tiene que ser un libro entero, sí. Sería re interesante. Sí, trabajar con fragmentos. Por ejemplo, ahora que
ha pasado puntualmente con alumnas del profesorado de primaria cuando han tenido que trabajar los circuitos productivos. Y uno ve en los libros y dicen, bueno, empezamos a trabajar, no, hay que trabajar el agrícola ganadero para esta zona, porque es el más cercano que tienen los chicos. Algunos han, sobre todo las escuelas rurales, ¿sí? Han hecho visitas, han trabajado no solo con fragmentos, sino que también hicieron historia oral al momento de visitar. Y Qué bueno. bueno, eso también acercarlo a la realidad social, porque ¿qué sentido tiene de trabajar un circuito productivo de que no lo tienen en la zona? Por eso siempre trabajar lo más cercano a los chicos. Yo veo que es todavía muy tradicional, muy memorístico, muy repetitivo. Le dan una tarea, esto también, de asignar tareas que sean relevantes, tareas, digamos, que movilizadoras. Claro, movilizadoras para el chico, porque repetir esta zona con esto, o sea, es algo repetitivo, monótono, que al chico al otro día, te puedo asegurar, mi hija ya, o sea, se olvidó. O sea, no es relevante, pero cruzarlo, por ejemplo, un nene mandó una foto de Tandil. Yo encontré, el tema es que por ahí uno le dan no sé qué abordar al docente porque quizá le caiga mal, entonces estoy pensando cómo le puedo llegar a escribir un mail y digo, yo encontré, por ejemplo, una foto de la piedra de Tandil, una piedra que ya cayó de 1920. Digo, cómo el ambiente también se va modificando, o sea, que es un proceso, que la gente cambia, que el ambiente cambia por la gente, por la erosión. Digo, todo eso también es bueno cruzarlo para que el chico se enriquezca con digamos, con esta teoría, que no sea algo estático. A ver, Gaby, vos sabés, porque estuvimos trabajando eso, no podés trabajar historia oral sin la historia escrita, entonces más completo es imposible, o sea, me acuerdo de cosas, trabajábamos el tema de la colonización en Entre Ríos, ponele, no puedo no pensar en ejemplos, La colonización en Entre Ríos y los pibes de cuarto o de quinto iban a hacer un viaje a Entre Ríos, a ver las colonias, pero no tenían idea ni de lo que era una colonia. Entonces, le pasé la entrevista, nunca me voy a olvidar, porque les paso la entrevista, viene una maestra gritando, así, eso también, ¿no? Gritando, y además de que el pibe dice, no sé por qué nos gritás, señorita, a este señor no lo conocemos, y lo estamos escuchando, y vos no gritás y no te podemos escuchar, así. Más allá de esa genialidad de ese pibe, cuando van a Entre Ríos, las maestras me dicen, impresionante, porque como ellos no les dieron nada, le dijeron, vamos a Entre Ríos, la colonia, se acordaban. Por acá estuvo ese señor, lo que cuenta este señor ya no está más. Lo que buscamos en el libro, porque yo les hacía buscar en los libros, en internet, lo que contaba la gente. Entonces, cuando fueron, reconocían todo, ¿entendés? Reconocían lo que habían escuchado y lo que habían leído, por estar o por no estar, no importa. Y lo más triste es el tema de las plantaciones, ¿viste? Nos hablaban de que había trigo y ahora lo único que hay es soja, ¿no? Mirá todo lo que aprenden los chicos, o sea, mirá esa frase para mí, digo, ya está, muy bien, nene, porque ya, si te diste cuenta de eso, listo. Claro. No, pero está bien. Bueno, ahora te doy el apellido Grobocopatel y anda a buscarlo. Bueno, nos quedan 9 minutitos. 9 minutos, nuevamente, sí. Por ahí para No cerrar. sé si a alguien se le ocurre alguna pregunta o algo para que no queden como cosas colgadas. No, me gustaba lo que dijo Gaby del museo, que qué interesante la propuesta que ella realiza con sus alumnos, esto de ir al lugar, de aplicar la historia oral, la verdad que bárbaro, Sí, ¿no? ahora estamos trabajando con los chicos de geografía, estamos haciendo relevamiento urbano, porque vamos a trabajar el tema de patrimonio, porque está no se está cuidando, entonces estamos con un tema de ordenanza, ¿sí? Desde el museo. Así que estamos con ese trabajo. Y próximamente vamos a hacer una capacitación en las instituciones, como los clubes, bueno, el hospital, que están solicitando un poco reconstruir su historia,
Algo hicimos nosotros con Historia Oral en el 2012, bueno, ya fallecieron las personas por ahí que nos dieron testimonio para el Club Carmenio, y ellos... esto es lo del 16. Sí, lo del 16. Quieren seguir reconstruyendo a partir de eso que nosotros le otorgamos. Entonces, bueno, la gente como que empieza a enviar fotos, todo, pero bueno, no sabemos de la foto en qué acontecimiento, cuándo fue. Bueno, entonces eso es una buena manera también de ayudarlos y de acompañarlos. Somos todos voluntarios los que estamos en el museo en este momento. No, la figura de director de museo no está, no estuvo en realidad nunca, así que bueno, es una de los puntos en realidad que tenemos ganas de que el municipio, que en realidad nos está acompañando mucho, así que bueno, por el momento nuestro acompañamiento a las instituciones, y bueno, somos un granito de arena entre todos vamos haciendo. Somos más o menos unas 30 personas que estamos trabajando como voluntarios. La historia oral en los museos yo lo hice en el Museo del Juguete de San Isidro, y las chicas, les di una capacitación, y las chicas me dijeron que primero estaban resistentes, porque eran todas académicas, y después cuando vieron lo que pasaba, cuando los objetos del museo tenían una historia al lado que contar, y más los juguetes, era impresionante, ¿no? Yo siempre les digo, en España les dije lo mismo, ahora que si ustedes, cuando reciben una donación, no la dejen pasar al donante, háganle una entrevista, porque todo eso tiene una historia, tiene algo que ya no va a ser, eso es interactivo, ¿no? Eso tuvo una historia, lo estás mirando, pero deja de ser un objeto, no es más. Claro, le da vida, claro. Entonces, cuesta un montón, pero bueno, ya en Totora ya lo hicimos con la escuela, Totora es en Santa Fe también, el archivo en el Museo de Santa Fe, y los chicos, las maestras me decían, no sabés, quieren hacer historia oral, quieren leer, bueno, sí, de a poco, pero como decía Brian antes, ¿no? Es como que no, o sea, yo pienso que no hay que esperar que venga alguien y tenemos que ser nosotros si estamos convencidos de eso. Siempre también, gente que nos va a acompañar hay, siempre, sí. siempre. Algo que dijo Susana con el tema de las canciones de la nana, y eso nosotros rescatamos la historia en el Congreso. Las chicas del instituto, del profesorado del nivel inicial, hicieron trabajos de investigación a partir de la historia oral. Y fue re interesante, porque uno también, bueno, ahí uno empieza a trabajar el recuerdo, cuando iban contando, yo iba escuchando la entrevista y es maravilloso, porque uno empieza a acordarse de cosas de su infancia. Entonces, bueno, la imaginación también empieza como que de alguna manera a trabajar. Y con los chicos también, trabajar, a mí me pasó que un grupo trabajó actos escolares, y ellos estaban súper sorprendidos de cómo eran los actos escolares antes, porque ellos dicen, nosotros no lo vemos, y todo cómo se preparaban y se organizaban. Por eso también es bueno lo del Congreso, de que los chicos, cuando hacen sus trabajos de investigación, nosotros recuperamos un montón de aspectos de nuestra historia local. Entonces, también sirvió muchísimo, y estamos compartiendo ahora desde el museo. Desde el canal estamos subiendo, de a poquito los videos vamos subiendo. Brian, me acuerdo algo, ya que tenemos una psicóloga ahí, una escritora, que puede... ¿Te acordás de ese chico que estaba aislado, que daba vueltas, que cuando fui a dar el curso, yo me fui re mal ese día? Había un nene que estaba dando vueltas, pero no estaba, yo estaba con todos los pibitos de la escuela, hablando de la historia oral. Y había un profesor de educación física que es como que quería él tener el protagonismo, que eso pasa también con los adultos, ¿no? Dejarle el protagonismo a los pibes. No paraba de hablar. No, entonces había uno que estaba dando vuelta, me acuerdo que la directora, que era divina esa directora, pero bueno,
son esos. Sí. Me dice, no, déjalo que no quiere, viste, es un chico que está, no sé la palabra que me dijo, pero como está alienado. Es más, había maestros que ya estaban mirando como diciendo, agarrémoslo, que no Para se le que no acerque porque va a participe, arruinar todo. ¿entendés? Era terrible. Porque va a arruinar todo, llegaron a decir. No. Y yo le contesté a la directora, perdóname, pero está participando, no lo alienes vos también. No era esa la palabra, pero se lo dije, porque Sí, como sí, no soy de la escuela lo puedo decir. Entonces, eso está buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? El pibe termina, ¿te acordás? Colgándose del profesor de educación física y diciéndole, la campana no era así, lo vi en la entrevista, y los recagó a todos. Perdonen la palabra, pero no hay otra. El pibe los recagó Sí. a todos, ¿te acordás? Porque era el revoltoso al que había que hacer callar, y es el El que habló. problemático era. Sí, tal cual, me acuerdo A mí perfecto. siempre me dicen, tenés siempre pibes problemáticos. No, no son problemáticos. No. O sea, llegó a vos a pesar de la resistencia del personal ese nene. Porque... Claro, se colgó porque lo hizo físicamente, se colgó, claro. digamos. Sí. No, Sí, eso es sí. maravilloso. Lo que pasa con estas cosas son maravillosas. Algún día las voy a escribir, Sí. pero bueno. Bueno, No sé. corta, por si nos corta, porque quedan 2 minutos. Sí. Pero espera, Susana, ¿te sentiste bien hoy como la otra Por eso vez? digo, a ver que no se nos corta. Sí, perfecto. Estoy muy contenta de esta participación. La verdad que bárbaro todos, estuvieron magníficos. Y bueno, ojalá se repita, no sé, yo estoy Sí, siempre y dispuesta. además ya te convocamos a Casilda porque a fin de año vamos a poner las baldosas por la memoria, ya lo voy a contar, de la Escuela Agrotécnica, ya vamos a hacer algo, pero el año que viene tenés que estar en el Congreso de Casilda, ¿eh? En Casilda, bueno, Está espero, cerquita, más o menos. qué sé yo, no tan cerquita, pero No, bueno, ya sé, pero bueno. dentro de la provincia. Sí. El libro que me llegó hoy de Yamil Dora es de Casilda. Es de Casilda, ¿En serio? sí, Sí. 1.000 horas de Casilda, sí. A mí me encanta Casilda. Sí, aparte Vivi de él tiene es un escritor emprendimiento. maravilloso. Y antes que se corte, Quiero mucho a Yamil. Vivi, contá tu emprendimiento que ayer vi yo. A ver. Ah, no, bueno, yo tengo una página hace 19 años que se llama Viví Libros. Las invito a que vengan a chusmear, que Está entren. buenísima. Y Está lo que hice buenísimo. ahora, en época de pandemia, es agregarle un módulo de tienda, porque yo no tenía la parte del changuito para que la gente compre haciendo clic y sumándolo al changuito. Es Yo lo te que voy a se llama comprar la el tienda de... online. Claro, la tienda online. Bueno. Así que bueno, eso, si quieren entrar y mirar, los invito. También nos ayudamos, porque la verdad que la gente que trabaja... Sí, cuanto más lo puedan hacer circular, mejor. Yo tengo un sueldo y los que tenemos un sueldo al final sobrevivimos, pero los que son autónomos, la verdad que es tristísimo. Y si no nos ayudamos, ahora y siempre hay que ayudarse. Se llama Viví Libros. Es un juego entre Viviana y vivir. Y no, lo digo por todos, todo lo que necesitemos. Yo no creo que yo pensé que la pandemia iba a sacar lo mejor de nosotros y la mayoría de los casos saca lo peor. ¿Es el ser humano? No, bueno, pero el tema que la naturalización de la muerte de los viejos a mí me